Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Vamos a ir directamente al grano. Vivimos en un mundo que paradójicamente nos exige constantemente innovar y resolver problemas súper complejos, pero que al mismo tiempo tiende a penalizar a las mentes que operan con mayor profundidad. ¿Verdad que a veces el mundo parece demasiado ruidoso para quienes tienen una mente altamente analítica? Pues bien, resulta que eso que socialmente se suele descartar como una simple manía o un defecto de carácter es en realidad un don cognitivo profundo. Así que hoy vamos a desmontar de una vez por todas el famoso mito del sobrepensamiento y a descubrir la auténtica inteligencia que se esconde detrás de una mente que, literalmente, nunca se apaga. Seguro que frases como estas os resultan súper familiares. Piensas demasiado. Madre mía, eres muy intenso. O el clásico, tienes que aprender a relajarte. La cultura popular lanza estos comentarios a la ligera, casi de forma despectiva. Y claro, el estigma es tan fuerte que es facilísimo interiorizar este mensaje y acabar pensando, vale, algo no funciona bien en mi cabeza. Llegamos a creer que procesar todo de forma tan exhaustiva es sinónimo de parálisis o de ser poco eficientes. Pero un momento, ¿y si esa intensidad no fuera una debilidad en absoluto? ¿Y si fuera la señal de que vuestro motor es muchísimo más potente y simplemente funciona a más revoluciones que el del resto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay un contraste brutal entre lo que nos cuenta el mito cultural y lo que la ciencia demuestra de verdad. La creencia popular dice que darle tantas vueltas a las cosas es un defecto completamente improductivo. Sin embargo, la investigación académica le da la vuelta a la tortilla por completo. Estudios pioneros tanto de la Universidad de Toronto como del Instituto Max Planck han arrojado datos fascinantes. Han descubierto que las personas que reportan altos niveles de pensamiento analítico y rumiación profunda en realidad sacan notas mucho más altas en las pruebas de capacidad cognitiva. Sí, habéis oído bien, más altas, no más bajas. Al final resulta que hay una diferencia abismal entre preocuparse por tonterías y tener un procesamiento analítico avanzado. Así que vamos a desglosar esto. Señal número 1. Ver patrones ocultos. Fijaos, las mentes excepcionalmente inteligentes no se limitan a observar el mundo, lo escanean. Imaginad entrar en una habitación o uniros a una conversación. Un cerebro analítico lee sin ningún esfuerzo todas esas capas ocultas de las situaciones sociales, mucho antes de que nadie abra la boca. Es esa sensación inmediata de captar la dinámica del grupo o, ya sabéis, las tensiones que flotan en el ambiente. Bueno, pues la psicología tiene un nombre para esto. Hipervigilancia social. Y ojo, no estamos hablando de simple ansiedad social. ¿Qué va? Estamos hablando de una capacidad avanzadísima de la corteza prefrontal para detectar patrones ambientales y emocionales súper sutiles. Mientras la mayoría se queda con el mensaje literal, este tipo de cerebro está procesando simultáneamente la segunda, la tercera y hasta la cuarta capa de la realidad. Lo que nos lleva a la señal número 2, cuestionar las verdades aceptadas. Mirad, una mente verdaderamente inteligente no es una simple esponja que absorbe datos y ya está. Es más bien como un laboratorio. Cuando recibe información, la analiza, la desmonta en 1000 pedazos, la compara con lo que ya sabe y evalúa absolutamente todas las ramificaciones posibles. El problema es que a nivel social preguntar constantemente por qué o cómo suele etiquetarse como ser alguien difícil o conflictivo. La historia de hecho está plagada de ejemplos así. Pensad en Sor Juana Inés de la Cruz en la Nueva España del siglo XVII. A ella le decían que su mente inquieta y sus preguntas constantes eran literalmente un peligro para la sociedad. Hasta le prohibieron leer por el simple delito de no quedarse en la superficie de las cosas, y sin embargo hoy la reconocemos como la primera gran filósofa del continente americano. Queda clarísimo que la historia tiene la mala costumbre de llamar problema a la brillantez que no logra comprender. Pasamos a la señal número 3, procesar las emociones con una profundidad inusual. Seguro que conocéis esa sensación de llevar encima el peso emocional de una película durante días, de darle 1000 vueltas a una conversación compleja o de que las noticias os afecten de forma abrumadora. La sociedad suele tachar esto de debilidad o hipersensibilidad, pero atención a esto, porque los hallazgos del Centro de Ciencias del Bienestar de la Universidad de Berkeley lo cambian todo. Los investigadores han demostrado que el procesamiento emocional profundo utiliza exactamente las mismas vías neuronales que el procesamiento intelectual profundo, es decir, están conectados íntimamente. Esa intensidad emocional que a veces nos achacan es en realidad pura inteligencia emocional y está directamente ligada a una inmensa flexibilidad cognitiva. Casi nada, ¿eh? Sigamos con la señal número 4, la famosa revisión nocturna de conversaciones. A todos nos ha pasado. Es de noche, todo está en silencio, y de repente la mente decide poner una película con todas las interacciones del día, analizando el tono de voz de alguien o buscando el significado oculto de aquella frase suelta. Mucha gente diría, vaya forma de perder el sueño por tonterías. Pero, ¿sabéis cómo define esto la ciencia? Se llama procesamiento social retroactivo.
No es ninguna tortura mental innecesaria, de verdad que no. Es el método sistemático que tiene el cerebro para extraer datos valiosos. Pensadlo como una sesión de entrenamiento interno de alto rendimiento donde la mente afina su modelo sobre el comportamiento humano para estar 100% preparada de cara a futuras interacciones. Y si lo llevamos al mundo real, las aplicaciones son increíbles. Los profesionales que alcanzan el máximo éxito, ya sean negociadores expertos, terapeutas transformadores o esos líderes naturales que inspiran a multitudes, no apagan este botón de análisis. Todo lo contrario, dependen muchísimo de este procesamiento retroactivo. La gran diferencia aquí es que ellos han aprendido a canalizar toda esa capacidad analítica para lograr resultados espectaculares, en lugar de sufrirla como si fuera una carga que les frena. Y así llegamos a la señal número 5, la mente inquieta. Aquí será una paradoja bastante curiosa. Justo en el momento en que el mundo exterior por fin se calla y desaparecen las distracciones, ¡zas!, el motor analítico decide meter la quinta marcha. La neurociencia nos explica esto maravillosamente a través de la red de modo predeterminado, o RMP. Básicamente es la estructura neuronal que se enciende cuando miramos hacia nuestro interior. Y los estudios demuestran de forma súper consistente que las personas con una inteligencia altísima tienen muchísima más actividad en esta red. Claro, el precio a pagar puede ser perder un poco de descanso, pero el beneficio es alcanzar una profundidad de comprensión verdaderamente excepcional. Para ilustrar esto, pensemos en Jorge Luis Borges. Uno de los pensadores y escritores más brillantes que ha dado la historia, describió su propia mente como, cito textualmente, un laberinto sin fin. Él sentía como sus pensamientos se ramificaban sin parar, uno tras otro. Y lo realmente revelador de este caso es que, mientras sus contemporáneos veían esa mente incesante casi como una obsesión, a día de hoy, esa misma red de pensamientos interconectados se estudia a nivel mundial como una prueba científica de genialidad absoluta. Y finalmente, la señal número 6, el agotamiento de la superficialidad. Participar en conversaciones vacías o de puro compromiso produce una sensación que drena por completo la energía. Para una mente que opera a niveles tan altos, la típica charla trivial no solo aburre, literalmente agota la batería cognitiva, porque ese cerebro está hambriento de temas mucho más complejos. Por el contrario, las conversaciones profundas, las que están llenas de matices, tienen el efecto diametralmente opuesto, son súper energizantes. Para la mente analítica, meterse de lleno en la complejidad nunca supone un esfuerzo, es más bien un proceso vital para recargar las pilas. Este fenómeno tiene su nombre científico necesidad de cognición. Es la motivación intrínseca por buscar, involucrarse y disfrutar de verdad del pensamiento intelectual complejo. Digamos que el cerebro prefiere 1000 veces un problema difícil antes que una respuesta fácil. Y validar este agotamiento social con la ciencia es absolutamente clave, porque nos demuestra que no estamos hablando de arrogancia ni de falta de habilidades sociales. ¡Qué va! Es un marcador biológico y psicológico de éxito intelectual a largo plazo. En resumen, el cerebro simplemente está pidiendo a gritos el combustible para el que fue diseñado. En definitiva, el verdadero poder reside en aceptar de una vez por todas que esta mente opera en una frecuencia distinta. Esa mente analítica de la que os decían que pensaba demasiado, nunca, jamás estuvo rota. Si nos fijamos en grandes líderes de la historia, como Simón Bolívar, vemos que no lograron proezas monumentales pensando de manera simple. Bolívar utilizó precisamente este nivel de análisis profundo a largo plazo y completamente estratégico para cambiar literalmente el rumbo de naciones enteras. Esta forma de pensar siempre ha sido una herramienta de un calibre muy superior. Así que quiero dejaros con una última reflexión. ¿Qué pasaría si todo este inmenso poder analítico se usara con total intención? ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que cargue con esa culpa que nos imponen los que no lo entienden, lo enfocáramos hacia propósitos súper claros? Quizá ya va siendo hora de replantearse esta característica y dejar de verla como una carga. No se trata de intentar apagar la mente, sino de tomar de una vez por todas los mandos de esta alucinante maquinaria cognitiva. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis con todos vosotros. Ojalá os sirva para empezar a ver el pensamiento profundo desde la posición de tremenda fortaleza que realmente se merece.